Ok, listo, pues bienvenidos todos los que están ahorita ya escuchando esta sesión. Si es que la vas a ver después, bueno, pues también bienvenidos. Y pues me complace el día de hoy platicarles al respecto de los carbohidratos y de la fibra. Ya vamos a ir viendo poco a poco y desmenuzando cada uno de los de los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita, y hoy es el primero de ellos. Me presento, yo soy la doctora Lidia Antonio y me gusta mucho poder compartir toda esta información. Creo que todos debiésemos de saberla, incluso ahora que ustedes ya la van a saber, pues también compártanla. Es importante que todos lo conozcan. Y bueno, pues vamos a empezar. Resulta que nuestro cuerpo necesita macronutrimentos y micronutrimentos, y así como está en esta imagen, este molino de viento, si se dan cuenta en las aspas, se encuentran los macronutrimentos. ¿Por qué se llaman macronutrimentos? Porque nuestro cuerpo los necesita en mayores cantidades. Y bueno, todos son importantes. Si faltara uno de ellos, pues obviamente este molino no se movería como debe ser. Y los micronutrimentos están ahí en el círculo al centro. Si se dan cuenta, bueno, pues los necesitamos en menores cantidades, por eso se llaman micros, pero también son importantes porque finalmente son los que unen a cada uno de los nutrimentos de los macro y que finalmente van a hacer también su función. ¿Cuáles son entonces los macronutrimentos? Carbohidratos, proteínas, grasas, y el agua también la agregamos aquí porque también necesitamos tener agua suficiente en nuestra alimentación. Entonces, ¿y los micro? ¿Cuáles son? Las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes. Cada uno de ellos los vamos a ver en cada una de las sesiones. Hoy únicamente yo les voy a hablar sobre carbohidratos. El próximo lunes no falten a la de proteínas porque esa plática está también bien interesante y créanme que les va a encantar todo lo que nos va a platicar Miguel, que es lo que a él le toca esa plática. Pero hoy vamos a ver carbohidratos únicamente. Y seguro ustedes han escuchado, y como decía ahorita Miguel, les han dicho que los carbohidratos son pues los que nos hacen subir de peso. La verdad es que son igual de necesarios e importantes en nuestra alimentación, pero hay que saber escogerlos. Ahí sí están moviéndose las aspas, pero si se dan cuenta, los carbohidratos nos están dando 4 calorías por cada gramo que nos comemos, al igual que las proteínas, 4 calorías, y a diferencia de las grasas nos están dando 9 calorías por gramo que nos comemos de grasa. Entonces es lo doble, obviamente, tiene muchas más calorías la grasa y también hay que saberla escoger. Ya tendremos más adelante nuestra sesión de grasas. Y los carbohidratos, entonces vamos a ver por qué son importantes. Resulta que nuestro cuerpo necesita energía para poder funcionar todo el tiempo. Entre esa energía, bueno, pues podemos entre esos carbohidratos podemos dividirlo entre carbohidratos digeribles y los carbohidratos no digeribles. Es decir, los que nuestro cuerpo sí absorbe y los que no absorbe. Así como nos lo comemos, únicamente pasan por el tránsito intestinal y de igual manera se desechan, nunca se absorben. Vamos a platicar primero sobre los digeribles, los que sí se absorben y los que nos dan energía. Es como nuestra gasolina, porque no es como tan adecuada esta comparación con un coche y la gasolina, pero bueno, como para que se entienda un poco, los carbohidratos es una de nuestras principal fuente de energía, nuestro combustible, sobre todo para el cerebro. Por eso cuando de repente no estamos comiendo bien, se nos pasa nuestra hora de alimento, pasamos muchísimo tiempo en ayuno. ¿Qué es lo que pasa? Nos empieza a dar sueño, no nos estamos concentrando porque el cerebro es el que inicialmente empieza a sufrir y el que se desconecta o trata de empezar a no funcionar del todo porque no tiene la suficiente energía. Entonces, obviamente, bueno, sí necesitamos estar adicionando carbohidratos en nuestra alimentación todo el tiempo. Dentro de los carbohidratos digeribles, que es de los que voy a hablar ahorita, se dividen en simples y complejos y es muy fácil saber cuáles son. Los carbohidratos simples son los que a nuestro paladar, a nuestra lengua,
los podemos detectar como un sabor dulce, es decir, todo lo que nos sepa así azucarado como dulce. Y esos van a ser carbohidratos simples. ¿Cuáles son? Pues el azúcar que contiene la fruta, el azúcar del maíz, el azúcar de uva, azúcar de mesa, cualquier tipo de miel, obviamente los dulces y las golosinas y todo lo que se prepare con azúcar van a ser nuestros carbohidratos simples. Vamos a empezar a disminuir bastante, si es posible evitar, sobre todo este tipo de carbohidratos, porque estos carbohidratos únicamente nos dan energía, sí, pero nos la dan rápido y rápido se absorbe y se elimina. Es decir, no perdura esa energía, nos la da rápido y igualmente se nos va. A diferencia de los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos no son dulces a nuestro paladar, pero también nos dan energía y permanecen en nuestro torrente sanguíneo y nos están otorgando energía por más tiempo. Se va desarrollando, se va absorbiendo de manera lenta. ¿Cuáles van a ser estos? Entran las leguminosas aquí, frijoles, lentejas, habas, alubias. Entran obviamente también los cereales integrales, el trigo, el arroz también integral. Entra también lo que es la avena, la quinoa, que ya platicábamos un poquito de ella, que también es un carbohidrato, aunque es rico en proteínas. Y por ejemplo el betabel, que también es una fuente de carbohidrato complejo, nos da energía paulatina. Este tipo de carbohidratos son los que vamos a tratar de adicionar a nuestra alimentación y que son los que les decía yo hace, bueno, el lunes que platicamos del plato, que ustedes tienen que elegir. Obviamente vamos a tener cuidado con las porciones, vamos a tener cuidado en la cantidad de carbohidratos que nos vamos a consumir. Ya quedamos que una cuarta parte de nuestro plato van a ser carbohidratos. Obviamente, si escogimos consumirnos una fruta, recuerden que esa, bueno, tenemos la ventaja de que a diferencia de un chocolate o de un dulce, pues la fruta tiene fibra y eso nos ayuda un poco en absorber esa cantidad de azúcar que nos estamos consumiendo. Pero sobre todo eviten algunas de las frutas más dulces que ya platicamos cuáles son. Y es que resulta que nuestra alimentación está cada vez más llena de carbohidratos simples y además procesados, que tienen alta cantidad de grasa y azúcares en general. Yo les invito a que a partir de ahora se pongan a leer todas las etiquetas de los productos que compran en las tiendas y sobre todo vayan al área de donde dice azúcar. Carbohidratos y azúcar, pero obviamente si tiene buena cantidad de azúcar, pues los carbohidratos también van a estar muy elevados. Entonces ya pronto tendremos nuestra sesión de lectura de etiquetas, pero a partir de ahora ya empiecenlo a hacer. Entonces vamos a escoger los que están aquí en la imagen del lado derecho, que van a ser también carbohidratos, pero si se dan cuenta, bueno, no son procesados, generalmente son productos del campo. Entre más naturales sean, mejor. Entre menos preparado tenga, igual mejor. Y entre más, bueno, sobre todo las frutas, incluso verduras, se puedan consumir crudas, mejor. Esta gráfica se las quise poner porque hay algunos alimentos que nos proporcionan energía, como les decía, en el caso de los carbohidratos simples, nos dan la energía rápido. Si en el momento en que nos estamos consumiendo ese alimento nos tomaran una muestra de sangre, así estaría la gráfica, en rojo. Nos da la energía rapidísimo, si se dan cuenta, en menos de 30 minutos ya subió hasta arriba. Y luego, obviamente, así como subió, empieza a bajar. La energía nos la da rapidísimo, pero también se baja hasta el suelo, incluso menos de lo que teníamos antes. Entonces, estos alimentos, los carbohidratos simples, es lo que es lo que va a ocasionar. A diferencia de los carbohidratos complejos, que nos están dando o tienen un índice glicémico bajo, que también nos está dando energía, pero esta nos la da de manera lenta, paulatina, empieza a subir y luego, bueno, igualmente empieza a bajar también despacio. A momento de quedarnos casi igual que como empezamos, esta no nos quita, incluso estamos exactamente igual a las 2 horas aproximadamente. Y es que cuando una persona tiene diabetes, que desafortunadamente
Creo que ya todos tenemos un familiar con diabetes o conocemos a alguien cercano que la padece. Y sobre todo si son familiares, bueno, pues ese gen, esa herencia ya la tenemos y estamos con esa predisposición también a tener la enfermedad. Entonces, vamos a evitar esos alimentos que nos hacen tener la glucosa elevada tan rápido y que además no nos da ningún beneficio porque la energía rápido además se nos fue. Yo sé que hay gente que le encantan los dulces y que les encanta precisamente todo este tipo de carbohidratos y están acostumbrados, incluso el paladar, pero vamos a ir disminuyendo precisamente esa cantidad de azúcar en nuestra comida, en nuestra alimentación. Y créanme que después de un tiempo, cuando empiezan a hacer esta disminución en sus alimentos de azúcar, ya cuando la llegan a consumir, incluso los alimentos que antes comían con bastante cantidades y frecuentemente, ahora ya les saben hasta muy dulces en su paladar, en su lengua. Entonces, vamos empezando a disminuir cantidad de azúcar simple. Eso les va a ayudar muchísimo a, obviamente, control de peso. Incluso lo hemos hecho en el ejercicio, porque no solamente estoy hablando, y aquí no lo puse, pero obviamente los refrescos entran aquí. Obviamente el pan de dulce entra aquí, que es lo que como más difícil que a veces no pueden evitar. eh, pues galletitas a lo mejor y golosinas que incluso no nos damos cuenta que todo el día podemos estar consumiendo, ¿no? Porque de repente ya nos llega la hora que hay un poco de hambre y encontramos alguna golosina y estamos comiéndola, ¿no? Entonces, esos son sumas de glucosa hacia nuestro cuerpo, que si no las gastamos porque no hicimos ejercicio, se van a ir acumulando todo el tiempo y obviamente pues llegamos después a un sobrepeso. Listo con los carbohidratos digeribles. Vamos a platicar sobre los carbohidratos no digeribles y estos también son súper importantes porque resulta que justo estamos terminando de vivir una histórica pandemia que nos tocó vivir y que aquellas personas que tenían buenas defensas, pues afortunadamente lograron salir adelante con la enfermedad. Sin embargo, no a todos les fue tan bien como hubiéramos querido. Y es que un intestino sano es el reflejo de unas buenas defensas. Antes se creía que nuestras defensas estaban en nuestras vías respiratorias, en las amígdalas, en los ganglios. La verdad es que sí hay un poco ahí, pero actualmente se sabe que el intestino es el 70% de nuestras defensas. Todo el tiempo nuestro cuerpo está expuesto a bacterias, virus, hongos, parásitos, todo el tiempo. Y justo en estos últimos años, pues más. Entonces, el cuerpo afortunadamente tiene un ingenioso sistema de defensas que hace que no nos estemos enfermando todo el tiempo. Si no existiera, pues estaríamos todo el tiempo enfermos. Y resulta que es a causa del intestino, porque como les decía, ahí en el intestino viven estos pequeños microorganismos que se llama, antes se le decía flora intestinal, el término correcto es microbiota intestinal, microbiota en general, y entonces, bueno, pues resulta que son bacterias buenas para nosotros, y que si nosotros las alimentamos bien, obviamente van a estar fuertes, se van a multiplicar, van a estar más contentas y obviamente cuando tengan que atacar alguna enfermedad van a poder hacerlo. Aquí está la imagen igual, a lo mejor muy en caricatura y que pueda ocasionar cierta gracia, porque bueno, si se dan cuenta, las bacterias del lado derecho están consumiendo vegetales, leguminosas, semillas, algunas frutas, granos, nueces, si se dan cuenta son varias. Y de este lado pues está uno solo y pues con comida chatarra, ¿no? Entonces, si queremos elevar nuestras defensas, obviamente va a ser súper importante comer alimentos que nutran a nuestro intestino, que estas bacterias estén bien alimentadas, que estén fuertes. Parece mentira, pero realmente el hecho de no alimentarlas bien también se ve reflejado incluso en un metabolismo así lento y obviamente con aumento de peso.
Entonces sí tiene mucho que ver, obviamente, el hecho de que estos microorganismos se estén alimentando adecuadamente para estar y gozar de una buena salud. Entonces, ¿qué les vamos a dar de comer a nuestros microorganismos? Les vamos a dar fibra, y la fibra es un carbohidrato no digerible. ¿Por qué? Porque nosotros nos lo comemos y no se digieren, únicamente se pasan a nuestro intestino, son alimentadas nuestras pequeñas bacterias y bueno, se desechan. Entonces, vamos a estar consumiendo buena cantidad de fibra porque, no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda estar consumiendo aproximadamente 30 gramos de fibra por día. Es decir, entre 25 y 35 gramos puede ser todavía aceptable que nosotros nos estemos comiendo, más o menos para poder cubrir esta necesidad. Y ya lo platicamos en la sesión pasada, estamos hablando de medio kilo a 1 kilogramo de frutas y verduras, obviamente mayormente verduras, al día por persona. Y bueno, desafortunadamente el 50% de la población, y yo me atrevería a decir que incluso un poco más, no tiene o no cumple con esta recomendación. Por ahí yo tal vez me puedan decir que sí, que sí lo cumplen. Qué bueno, los felicito. Espero de verdad que sea la mayor parte de personas que sí lo puedan hacer. Sin embargo, la mayor parte de personas que yo he pues consultado no lo hacen. Y esto pues sobre todo se hereda también hacia los niños que no pueden ver un ejemplo y obviamente tampoco ellos lo hacen. Entonces la fibra que vamos a consumir se le llama, o también una manera de llamarle, son prebióticos. Es la fibra dietética que tenemos que consumir para que nuestras bacterias estén alimentadas y obviamente sean más bacterias buenas que malas. Obviamente los microorganismos que se alimentan de ellas y que van a estar adecuadamente sanas, pues va a haber ahí un equilibrio en la flora, mejorando la digestión, a diferencia de algunas personas que decidan seguir con su alimentación rica en azúcares, que consuman demasiada grasa y que no tomen la suficiente fibra. Este intestino va a estar en desequilibrio, va a complicar la digestión también y obviamente le va a repercutir en su estado de defensas al cuerpo. Una persona que decide consumir una dieta alta en fibra y baja en grasa y en azúcares, esta persona sí va a poder equilibrar su microbiota y estar bien con su digestión. Entonces, son prebióticos o fibra, que sería lo mismo, el estar consumiendo. Pero seguro también han escuchado esta palabra que se llama o que se dice probióticos y que se parecen mucho, pero no es lo mismo, porque hasta ahorita les he hablado de prebióticos, son alimentos buenos. Entre ellos, los más importantes que podemos mencionar es la inulina, no se confundan con insulina, es diferente, fructo, oligosacáridos y almidón resistente. Y los probióticos, entonces, ¿qué son? Solo cambia una letra, pero los probióticos son esas bacterias que de repente puede ser que ya tengamos muy poquitas en el intestino. ¿Por qué? Porque a lo mejor tomaron antibióticos, a lo mejor hubo alguna enfermedad diarreica y estas pequeñas bacterias pues se salen, se barren. Y podemos adicionar unas nuevas bacterias, es decir, buenos microbios hacia nuestro intestino, y eso se les llaman los probióticos. Entre ellos están los lactobacilos y las bifidobacterias. Entonces, no se confundan, los probióticos son las bacterias que viven ahí y los prebióticos es el alimento que nosotros le damos a esos probióticos para que puedan estar saludables y obviamente se multipliquen en nuestro favor. Ahí están algunas de las fibras prebióticas que les digo hay que adicionar,
las vamos a encontrar en verduras, por eso tanto hincapié en que coman sus verduras, en que tomen sus frutas con cáscara, las que se puedan, porque ahí vamos a encontrar la fibra. También aumenta el número de bacterias benéficas, nuestro sistema inmunológico, pero también favorece la absorción de minerales. Hay personas que consumen sus vitaminas y minerales, pero si no tiene un intestino saludable, no se va a absorber esas vitaminas y no tiene ningún caso porque así como las van a tomar, las van a desechar. Entonces, también por eso es importante. Obviamente actúan en la prevención del estreñimiento y en las grasas en la sangre, colesterol y triglicéridos. Ya tendremos nuestra plática específica de grasas, pero desde ahorita les digo, la fibra nos va a ayudar muchísimo a disminuir, obviamente, esos niveles de colesterol y de triglicéridos. Si no se han realizado estudios de laboratorio en el último año, ya tienes más de 25 años, y sobre todo con todo lo que pasó ahorita en cambios de hábitos de alimentación, te sugiero que realices un examen de colesterol, bueno, si se puede, glucosa, colesterol y triglicéridos, para que veamos en qué nivel estamos en nuestros resultados de laboratorio. Listo, pues esto es de la fibra. ¿Qué puedo hacer para tener un intestino entonces saludable y como consecuencia unas buenas defensas? Esta es una receta para un intestino en equilibrio, porque tan importante es el ejercicio como el descanso para el intestino. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando estás desvelada, cuando no duermes adecuadamente en tus horarios, el intestino tiende a inflamarse y tiende a estar funcionando más lento. Es porque no descansaste bien. Pero también el ejercicio es súper importante para el movimiento del intestino. Si tú estás quieto, el intestino está también quieto. Entonces, es tan importante el ejercicio como el descanso para ese intestino. Una alimentación, obviamente, rica en fibra, que contenga variedad en frutas y verduras, va a ser súper importante, pero también la hidratación. Recuerden que la fibra tiene mucho que ver el hecho de consumir agua, porque necesitamos agua para que la fibra pueda funcionar adecuadamente. Entonces vamos a hidratarnos y ahí vuelvo a insistir. Creo que cada sesión les digo lo mismo y les doy lata con eso. El agua va a ser súper importante estar consumiendo agua simple todos los días. Ya tendremos nuestra plática de agua para que sepan ustedes cuánta deben tomar cada quien, pero sí estar adicionando agua durante todo el día y que pueda nuestro intestino funcionar. Reducir, obviamente, yo diría evitar la comida chatarra y procesada, ingerir agua simple y alimentos ricos en fibra. Y ¿por qué no pensar en un extra de fibra? Porque sé que la vida acarreada que todos de repente podemos llegar a tener y que no nos da para a veces estar consumiendo esa cantidad de verduras, de frutas. Un extra de fibra creo que también es una excelente opción. Hay varias personas de aquí que ya lo han comprobado y ya lo están haciendo, en donde complementan, obviamente, la ingesta de fibra recomendada con su polvito de fibra wellness, ¿no? Este polvito con una cucharadita y media de el polvo en un vaso con agua nos está proporcionando una buena cantidad de fibra. ¿Cuál es la fibra que contiene este polvito? Bueno, pues tiene achicoria, betabel, espinacas, pimiento verde, brócoli y col rizada. Seguro que me van a decir que con estas fuentes de fibra, esa agüita que se hace va a saber muy mal. La verdad es que no. El sabor es bastante bueno, es aceptable, realmente a mí me gusta en lo personal, las personas que ya lo están tomando me dirán, pero es bastante aceptable y el intestino lo agradece porque de verdad es que le estamos cubriendo su necesidad de fibra también para que esté funcionando adecuadamente y tiene prebióticos, obviamente. Sin embargo, también les agregué la imagen del nuevo probiótico. No saben cómo se están utilizando y cómo cada quien está sacando nuevos probióticos. La verdad es que
tengan cuidado también con todo lo que de repente puedan llegar a ofrecerles, pero esta cepa de probiótico es única y está igual, ayudándonos a volver a formar nuestra microbiota intestinal y obviamente mejorando muchos problemas de salud, como lo es intestino irritable, intestino perezoso o situaciones de problemas precisamente con estreñimiento. Entonces tiene además jugo concentrado de zarzamora y niacina, que nos ayuda también muchísimo con esta parte de la digestión. Entonces, ya también hay varias personas tomando su probiótico wellness, felicidades, creo que les ha cambiado también la vida y evitan tomar tantos medicamentos precisamente para intestino perezoso o con el colon irritable o colitis, como antes se le llamaba. Recuerden que también está nuestra malteada de fibra. Bueno, esta tiene proteína, obviamente, vitaminas, minerales, pero la Smart Shake también tiene fibra, una buena cantidad de fibra, que además por sus características, y que ahí lo dice como un alimento nutritivo, puede sustituir el desayuno o la cena, y sobre todo si tienes una meta de bajar de peso, bueno, todavía o ambos, para que pueda hacer todavía más velozmente esa pérdida de peso. Pero lo que me interesa que quede aquí claro, ya tendremos nuestra plática de proteínas para que ustedes vean qué tan importante es consumir buena calidad de proteínas. Esta es vegana, de hecho, pero la fibra es lo que me interesa que quede claro. También recuerden que la Natural Balance tiene, aparte de proteína, fibra y tiene carbohidratos complejos, es decir, no contiene azúcar y por el contrario nos da energía que nos eleva de manera lenta la glucosa y de manera lenta se disminuye. Y nos da saciedad, por eso también no estamos con hambre y no andamos comiendo cosas que nos hacen daño. Eso siempre les digo, traten de nunca, nunca estar con hambre, porque obviamente nos da ansiedad y comemos de repente lo que encontramos. ¿Quieres tener menos ansiedad? ¿Quieres tener menos grasa? Y obviamente ganar más salud. Es importante adicionar fibra a tus alimentos, a tu alimentación. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Bueno, ya les comenté, tenemos afortunadamente por temporada, amplia gama de frutas, verduras, pero bueno, pues ahí están también carbohidratos complejos que nos proporcionan fibra, como es el caso de la avena. Un consejo, siempre remójenla una noche antes para que pueda sacar todo el almidón que tiene y obviamente ya la puedan ocupar al día siguiente en su fruta o si quieren en su malteada, como sea. Pero bueno, eso también nos proporciona buena cantidad de fibra. Y listo, hasta aquí los carbohidratos. Vamos entonces como conclusión a decir que sí tenemos que adicionar carbohidratos, pero vamos a elegir los más saludables, es decir, carbohidratos complejos y obviamente adicionar la mayor cantidad de fibra posible a nuestro plato, tanto el desayuno como en la comida y en la cena. No debe fallar para que tengas igual muchos otros beneficios, como lo es un intestino saludable, que se va a traducir en unas buenas defensas, que ahora justo quien no quiere tener unas buenas defensas en estos momentos, ¿no? En estas temporadas más que viene, temporada de frío y de otro tipo de infecciones que siempre van a existir. Entonces, ahí está la clave, un intestino saludable lo es todo y tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, poderlo lograr. Solo hay que cambiar algunos hábitos que por ahí a lo mejor no están del todo bien, elegir los alimentos más saludables posibles y tener cuidado con las porciones. Recuerden que aquí no estamos prohibiendo absolutamente nada, pero sí tengan cuidado, obviamente, con los que ya saben que tienen altas cantidades de azúcar, de carbohidrato simple, y que eso les va a ocasionar mucha cantidad de calorías que no necesita nuestro cuerpo, y por el contrario, la energía se va a ir rápidamente. Ok. Listo, pues les agradezco mucho que estén aquí en la sesión, que hayan escuchado. Espero que haya quedado clara esta parte y nos vemos en siguientes sesiones para mayor información que les pueda ser útil para ustedes, para su familia. Compártanla también.